Hola, hoy vamos a ver el método de mallas y haremos algún ejercicio. Ya, como recuerdan, ya habíamos visto la aplicación de las ecuaciones del método de malla. Vamos a hacer un ejemplo. Nos dice que calcule la corriente para un tiempo t mayor que 0 del siguiente circuito. Observamos el circuito. Tenemos fuentes de excitación, tenemos elementos pasivos y tenemos nuestro interruptor. Y ahí lo que está marcando en rojo es donde vamos a calcular nuestra corriente para t mayor que 0. Recuerden que cuando nosotros tenemos interruptores, analizamos en 3 tiempos nuestro circuito, en t menor que 0, t igual a 0 y t mayor que 0. Iniciemos con el tiempo t menor que 0. En t menor que 0, como observamos en nuestros circuitos, tendríamos la primera malla. Ahí en este caso tenemos una fuente de voltaje, nuestra resistencia y nuestra bobina. Recuerden que aquí está circulando una corriente y por lo cual en corriente directa sabemos que nuestra bobina se comporta como un cortocircuito, como si tuviéramos nosotros un alambre por el cual nosotros observamos que va a estar circulando la corriente, una corriente, por lo cual la condición inicial que nosotros tenemos en una bobina va a ser la corriente inicial y 0. Ahora, ¿cómo vamos a calcular esta corriente inicial? Observamos, tenemos en nuestro circuito una fuente de voltaje y una resistencia. En este caso podemos aplicar la ley de Ohm. Como vemos, es muy sencillo y la condición inicial va a ser la fuente de voltaje entre la resistencia, por lo cual tenemos el valor de nuestra condición inicial. Ahora pasamos al tiempo t igual a 0. En t igual a 0, recuerden que solamente es el instante donde se hace el intercambio de los interruptores, se abren, se cierran o se cambian de posición. Lo podemos observar en nuestro circuito original, lo que tenemos en la parte superior. En t igual a 0, observen, el interruptor está abierto y nos indica que en t igual a 0 se cierra. Es donde se hace el cambio, por lo cual el interruptor 1 se cierra. Y las condiciones iniciales que ya calculamos, que es I0, tienen continuidad en el origen. Quiere decir que la condición que ya acabamos de obtener en t menor que 0 es la condición que vamos a ocupar en t mayor que 0 para nuestro análisis. Vamos a pasar a un tiempo mayor que 0. Ahí en t mayor que 0, si recuerdan, ya cerramos nuestro interruptor, tenemos nuestras condiciones iniciales y es nuestro nuevo circuito donde tenemos 2 mallas. Ahora, lo que vamos a hacer aquí en esta nueva unidad, vamos a ocupar la transformada de Laplace, para lo cual primero vamos a transformar todo nuestro circuito. Si observan, primero está en el dominio del tiempo. Observen, tenemos unidades en ohms, unidades en henrys, las fuentes tienen unidades en volts. Ahora, en este caso, si observan ahí su bobina, que tiene condición inicial y 0. Por lo cual el circuito transformado de la bobina, observamos que va a ser la bobina con una fuente de voltaje conectada en serie. Recuerden que eso ya lo vimos al principio de la unidad, donde tienen su tabla de los elementos transformados. Observamos el valor de la bobina es SL y el valor de la fuente aparente es L por I0. Ok, vamos a transformar el circuito. Vamos a ir parte por parte. Tenemos la primera, tenemos una fuente de 100 volts. Vamos a transformar nuestra fuente de 100 volts y en este caso lo que vamos a hacer, como observan que es una constante, son 100. Recuerden la propiedad del escalón, 100 por un escalón unitario nos va a dar igual a la transformada de la función, que sería 100. Y en este caso, lo que vamos a hacer es multiplicar 100
por el escalón unitario y por lo cual siempre que tengamos un valor constante de una fuente, nos va a quedar 100 entre ese, ya que estamos multiplicándolo por el escalón. Y nos indica que esta propiedad es solamente para valores mayores que 0. Ahora vamos con la resistencia. Vamos a transformar el valor de nuestra resistencia. Nos va a quedar del mismo valor, pero sin unidades. Observen que la fuente de voltaje ya no tiene unidades. Tampoco los demás elementos, ya que vamos a trabajar con la variable S. Ahora, observamos nuestra bobina. Ya dijimos anteriormente que tenemos una bobina en serie con la fuente de voltaje que va en el mismo sentido de la corriente que circula en la bobina. En este caso, la condición inicial nos está dando el sentido. Vamos a transformar nuestra bobina y observamos, tenemos nuestra fuente que y la bobina. El valor de la bobina sería LS. Y en este caso, la bobina vale 5 Henry, sería 5S. El valor de la fuente es I0 por L. Nuestro valor de la fuente aparente, si I0 vale 1, que fue el valor que ya obtuvimos, por 5 nos quedaría 5. ¿Ok? Ahora, si no hubiéramos tenido aquí condiciones, entonces no aparece la fuente de 5. Vamos con la siguiente resistencia. La resistencia de 50 ohms transformada solamente queda el valor de 50. Y nuestra fuente que dijimos de 50 volts, observen que como es una constante se multiplica por el escalón, por lo cual nos va a dar 50 entre S. ¿Ok? Y hemos transformado ya nuestro circuito. Ya que tenemos nuestro circuito, entonces ahora sí podemos resolverlo por el método de mallas. Vamos a aplicar el método de mallas, que si recuerdan ya vimos también cómo aplicarlo. Tenemos aquí nuestro circuito transformado. Si recuerdan, el método de mallas, primero vamos a agrupar en cajones de impedancias, pero no en las impedancias, o sea, van los elementos conectados en serie. En ese cajón son impedancias, se conectan en serie. No se pueden repetir los elementos o no se pueden colocar dos elementos iguales en el mismo cajón. Y observamos cómo tenemos aquí nuestra resistencia, que sería, no importa que nada más quede un solo elemento. ¿Sí? No se pueden agrupar ahí las dos resistencias ni con la bobina porque no están conectadas en serie. Observamos la otra resistencia o el segundo cajón y otro cajón con la bobina. Ya que agrupamos, vamos a pasar al siguiente punto. Vamos a dar el sentido a los cajones de impedancia y a las corrientes de malla. Entonces, podemos colocar el sentido de las corrientes. Tenemos ahí de esa malla, de la segunda malla, y entonces colocamos el sentido a los cajones. Vamos a colocarlos en el mismo sentido de las corrientes que acabamos de colocar en nuestras mallas para que sea más fácil y no trabajemos tanto signo. Ustedes pueden colocarla en el sentido contrario, no hay problema, nada más que recuerden, hay que ver bien los signos. Tenemos entonces, colocamos en la resistencia de 100, en la resistencia de 50 el sentido y en la bobina ya colocamos el sentido a los cajones. Pasamos al tercer punto. Numeramos los cajones de impedancia y las corrientes de malla, que son las independientes. Entonces colocamos la corriente 1, que es en la malla 1, la corriente 2 de la malla 2 y numeramos los cajones. Recuerden que son impedancias, ¿sí? De los elementos Z1, Z2 y tenemos en la bobina Z3. Ahora, ya que nosotros aplicamos, agrupamos, numeramos, damos sentido, vamos nosotros a escribir las ecuaciones de las mallas. Y si recuerdan, tenemos nuestra ecuación donde tenemos la sumatoria de las impedancias propias y mutuas de mallas por las corrientes de malla, igual a las sumatorias del número de incidencia de si hay fuentes de voltaje o fuentes de corriente. Ahora,
Observamos, tenemos Z11, quiere decir que tenemos la impedancia de la malla 11 por la corriente 1, más lo que tenemos la impedancia de la malla entre 1 y 2 por la corriente 2. Igual que hay en la primera malla, observen, donde está la corriente 1, hay una fuente de 100 entre S. Y observen que va en el mismo sentido de la corriente I1, por lo cual es positiva. Entonces nos quedaría más 100 entre S. Y también tenemos una fuente aparente, la de 5, ya observaron en la malla 1. Esta fuente aparente va en el mismo sentido de la corriente 1, por lo cual es positivo. Y tendríamos entonces 100 entre S más 5. Ya tenemos nuestra ecuación número 1. Vamos con la ecuación 2, ya que tenemos dos mallas independientes, hay dos ecuaciones. Ahora tenemos la impedancia entre la malla 2 y 1 por la corriente 1, más la impedancia de la malla 2 por la corriente 2. Igual, observamos, tenemos una fuente de voltaje 50 entre S que va en el mismo sentido del recorrido de la malla 2, lo cual indica que va a ser con signo positivo y nos quedaría 50 entre S. Y observamos también que tenemos la fuente aparente que es la de 5. Como va en el mismo sentido de la corriente 2, también sería más 5. Ok, ya que tenemos nuestras ecuaciones, vamos a dar la solución, que es la corriente I en transformada I de S, sería la corriente 2. Recuerdan que era la corriente de la segunda malla que vamos a obtener. Ahí en este caso tenemos nuestro circuito que ya está agrupado y de las ecuaciones de mallas calculamos la corriente de la segunda malla como indicamos. Entonces hay que calcular I2, ¿sí? Y en nuestro circuito observamos ahí que se marcó I2. Es la corriente que hay que calcular, que nos están pidiendo para el análisis en T mayor que 0. Ok, vamos a obtener las impedancias propias para poder tener nuestro sistema de ecuaciones de malla. Ok, tenemos aquí nuestro sistema. Las dos ecuaciones ya que tenemos dos mallas independientes. Nos piden obtener las impedancias propias. ¿Cuáles son las propias? Las que tienen el subíndice en Z11 o Z22, como observamos aquí. Z11. Veamos, esa es la primera parte donde está la malla 1. En la malla 1 tenemos Z1, Z3, que son los cajones, y la fuente aparente y la fuente real. Observamos, vamos ahí cuando son las propias, si recuerdan los pasos que vimos en el procedimiento de obtener las impedancias propias que tienen sus apuntes, dice que Z11 quiere decir que es la impedancia de la malla 11, significa que todo lo que esté dentro de la malla 1. Observen que tenemos solamente dos cajones. Pero vamos a ver qué signo tienen, porque dijimos que todos con signo positivo. Así sea que vaya contrario, recuerden que como el número de incidencias al cuadrado, si fuera contrario sería negativo, menos por menos que es al cuadrado nos va a dar siempre positivo. Entonces tenemos Z11 que hay en la malla 1. Observamos, tenemos Z1. Z1 con respecto a la malla 1, vean su sentido, es positivo, ya que va en el mismo sentido, y entonces podemos escribir que tenemos Z1. Ahora, ¿qué otro cajón existe? Z3. Z3 va en el mismo sentido que la corriente 1, por lo cual también sería positivo. Y tenemos que es más Z3, por lo cual tendríamos que Z11 es igual a 100 más 5S. Ahora, vamos con la otra impedancia propia, Z22. Observamos en nuestras ecuaciones y hay que calcular Z22. Significa que ahora vamos a ver todos los elementos o todos los cajones que hay en la malla 2. Vamos con la malla 2. Aquí está la malla 2. Observen aquí tenemos dos cajones, Z2 y Z3. Vamos a escribir que Z22 en la malla 22
ahí tenemos Z2. Como va en el mismo recorrido de la malla 2, observen el sentido de la corriente de malla y el de el cajón nos daría signo positivo, ya que va en el mismo sentido, por lo cual sería más Z2. Ahora, más, tenemos otro cajón, observen Z3. Z3 va en el mismo sentido que la corriente de la malla 2, por lo cual también sería positivo. Y por lo cual en este caso, pues escribimos nuestro elemento Z3, que sería igual a 50 más 5S. Ahora, aquí hay que recordar que lo que tenemos como impedancias de malla, recuerden, impedancias de malla son Z11 y si observan son con letra mayúscula. Observamos, impedancias de malla es Z11. Se refiere a los elementos o los cajones que están en la malla 11, quiere decir que es la propia. O Z22, solamente todo lo que hay en el cajón 2. Y también tenemos impedancias de elementos. ¿Cuáles son? Impedancias de los elementos son los cajones que estamos agrupando. Sería Z1 y tenemos Z3 en en la malla 1. En la malla 2 tenemos Z2 y tenemos Z3. Ahora vamos con las impedancias mutuas. Tenemos nuestro sistema de ecuaciones. ¿Cuáles son las mutuas? Las mutuas observen ahí en nuestras impedancias, en las impedancias Z1, 1, 2, Z2, 1, es cuando tenemos diferentes subíndices, por lo cual observamos que Z1, 2, estamos hablando que hay entre la malla 1 y 2. Es lo mismo decir que hay entre la malla 2 y 1. Vamos a ver el circuito. Observamos aquí que hay entre la malla 1 y 2. Observamos que entre la 1 y 2 está la bobina con su fuente aparente, ya que fue el circuito equivalente. O que hay entre la malla 2 y 1, pues observamos igual que tenemos nuestra bobina con la fuente aparente. Ahora vamos a obtener, escribimos Z1, 2. ¿Qué hay entre 1 y 2? Está el cajón de Z3 y vamos a ver con respecto a cada malla el signo. Vamos, y 1 con respecto a la bobina, observen el sentido de la bobina, que es la flecha verde. Como va en el mismo sentido, en la malla 1, tenemos que sería con signo positivo. Con respecto a la malla 2, el sentido de la flecha verde del cajón Z3 también sería positivo, ya que van en el mismo sentido. Y por lo cual tenemos que el positivo de la malla 1 y el positivo de la malla 2 nos van a dar un signo positivo. Por lo cual tendríamos más Z3. Y Z3 observamos que sería igual a 5S. Ahora sí, ya que tenemos nosotros nuestras impedancias propias y mutuas, vamos a sustituir en las ecuaciones de mallas y obtenemos nuestra solución. Observamos aquí, tenemos nuestras ecuaciones donde ya obtuvimos Z1, Z12, Z21 que acabamos de ver y Z22 que fue la propia. Por lo cual, ya que tenemos nuestras ecuaciones, tenemos la ecuación 1 y la ecuación 2. Ahora, ya que tenemos nuestra ecuación, vamos a calcular la corriente 2 por determinantes. Si recuerdan, J2 es igual al determinante de I2 entre el determinante total. Recuerden que colocamos en la columna de I2, ¿sí? Podemos observar, aquí tendríamos nuestra corriente I2. Tenemos nuestra corriente I2. En nuestra columna tenemos I2, es lo que tenemos en después de la igualdad de nuestras ecuaciones. Y en este caso,
resolvemos nuestro sistema. Aquí tenemos lo que es Z11. Este es Z21. Tenemos aquí Z11. Este es Z22. Este es Z12. 1, 2 y Z2, 1. 2. Ok, hacemos las operaciones. Observen que ahí está ya resuelto, ¿sí? Recuerden cómo hacer las operaciones con los determinantes. Y hemos calculado I2. Ahí ya tenemos nuestra solución. Es lo que nos están pidiendo, I2. Simplificamos, factorizamos y recuerden, observen, dejamos siempre en términos de S. Observen cómo queda S, ¿sí? Estamos factorizando y se puede, ¿sí? Factorizar, solamente dejar S más un valor. Observen la diferencia de lo que tenemos aquí, 750S, que fue lo que factorizamos, y dividimos entre 750 el valor de 5000. Y hay que dejar en términos de S para que sea más fácil obtener las raíces, ¿ok? Ahora, ya que tenemos nuestra solución, vamos a aplicar la transformada inversa. Recuerden que la transformada inversa es cuando nosotros regresamos al dominio del tiempo. Ok, ahí está nuestra respuesta. Primero, ¿qué vamos a considerar? Que sea una función racional propia, que el grado del numerador sea de menor grado que el denominador. El numerador es de grado 1, observen aquí. Y el denominador tenemos S por S de grado 2. Entonces, sí cumple la condición, ¿verdad? Como cumple la condición, entonces podemos expander en fracciones parciales. Ahora, primero vamos a ver cuáles son las raíces para ver cuál de los casos tenemos. Tenemos la primera raíz. Tenemos que R1 es igual a 0. ¿Sí? Porque es S más, no tenemos valor, sería 0. La segunda raíz, tenemos que S va a ser igual a menos 5000 entre 750. Recuerden que las raíces son S menos el valor de su raíz. Menos por menos nos va a dar ahí más 5000 entre 750. Ya que tenemos nuestras raíces, recuerden que expandemos en fracciones parciales. Como es de segundo grado, vamos a tener dos constantes. Entonces, expandemos en fracciones parciales y observamos, nos quedaría I2 es igual a entre S más B entre S más 5000 entre 750. El 750 que está multiplicando la S no lo vamos a colocar en el denominador de A, sino que lo vamos a ocupar cuando calculemos las constantes A y B. Ok. Y vamos a calcular las constantes. Aquí tenemos nuestra función original, de donde estamos nosotros calculando las constantes. Ok, ¿cómo vamos a calcular el valor de A? El valor de A va a ser el denominador de A, que sería S, la primera raíz, multiplicado por toda la función f de S. Nuestra función f de S original es la que acabamos de mostrar por toda nuestra función y evaluado con respecto a la raíz. Como la primera raíz vale 0, recuerden aquí tenemos su raíz vale 0 y esta es la segunda constante. Evaluamos, eliminamos términos semejantes y evaluamos y nos da nuestro valor de A, de la primera constante que es igual a 1. Ahora vamos con el valor de B. El denominador de B por toda la función original, pero evaluada ahora con su raíz, ¿sí? De S igual a menos 5000 entre 750. Eliminamos términos semejantes y evaluamos nuestra función, por lo cual nosotros tenemos el valor de B igual a menos 2/3. Ya que tenemos el valor de A y B, vamos a sustituir en nuestra función.
Sustituimos I2 es igual a que vale 1 entre S más B que vale menos 2/3 entre S más 5000 entre 750. Y por lo cual, ahora, ¿cuál va a ser la solución? Si nosotros observamos, el primer término es 1 entre S, tenemos que es 1 entre S y es un escalón. Si recuerdan, tenemos este término que es un escalón, más un menos 2/3 es una constante, 1 entre S más alfa, por lo cual sería nuestra función exponencial en la menos alfa t. Y en este caso observamos cuál sería la solución. Tenemos el primer término es 1 entre S, el escalón, menos 2/3 e a la menos 5000 entre 750 amperes, por T amperes. Recuerden que hay que colocar siempre las unidades. Bueno, si tenemos alguna duda, hay que házanmela saber para solucionar.